la vaina puede ir más manchada, es menos exigente. Entonces yo, o el productor que hace, pues tolera más la plaga, es decir, le permite más a la plaga estar, que pueda crecer un poquito más sus poblaciones, porque al final controlarlo pues también tiene un costo, y se vende igual. No, el mercado nacional no lo va a castigar tanto. ¿Y qué pasa con, se lo voy a ingresar, todavía hay quienes están ingresando? Ingeniero, usted cabal a la hora que se cortó la reunión, se mencionó un 10%, que toleraba un Sí, 10%. por ejemplo, esos porcentajes son ejemplos, ¿verdad? Entonces, supongamos que estábamos hablando que para el mercado internacional íbamos a trabajar, por ejemplo, con 2 o 3 trips por planta. Para el mercado nacional, digámoslo así, 10 trips por planta, porque a pesar de que hace daño, igual el mercado no lo va a castigar, entonces yo puedo tener un poquito más a la plaga allí. Y luego con la arveja dulce, eh, yo no voy a comercializar la vaina, así que los trips en relación al daño directo que le puedan hacer a mi planta, que le puedan hacer a la vaina, alimentándose de la vaina, o depositando, dejando esas manchas, esas pústulas en la vaina, eso al final yo se lo voy a quitar. Yo lo que necesito es el grano para la comercialización. Entonces aquí yo puedo, en la arveja dulce, yo puedo tolerar aún más trips. Puedo tolerar, por decir algo, veníamos de 2 para el mercado de exportación, veníamos de 10 en arveja dulce nacional para el mercado nacional, y quizás unos 15 para la arveja china, para la arveja dulce en el mercado nacional. Voy a repetirlo porque no sé si lo dije bien. Para la arveja china de exportación, por ejemplo, 2. Para la arveja china nacional, por ejemplo, 10, y quizás 15 para la arveja dulce mercado nacional. Entonces, por eso, ¿de dónde viene todo esto? Por cierto, me habían escrito varias dudas, yo no las pude leer todas, y cuando se acaba la reunión se borran las dudas, así que solo leí esta de Fátima y luego venían más dudas que yo ya no alcancé a leer. Pero entonces creo que era Fátima quien preguntó. Ingeniera, arveja dulce, mercado nacional, 15 dijo, o 10. 15, pero 15. son solo ejemplos, ¿verdad? Ajá. Me los estoy sacando yo, me los estoy inventando ahorita. ¿Por qué dije 15? Solo para estar segura, para estar segura, a ver, ¿por qué dije 15 en la arveja dulce? ¿Por qué hay más? ¿Por qué pueden haber más en la arveja dulce? Porque el mercado nacional no juzga tanto. ¿Y qué más pasa con la arveja dulce? ¿Por qué la arveja dulce, mercado Porque no nacional? tiene la vaina. Exactamente, ¿verdad? Yo no voy a comercializar eso, yo se la quito, al final esa la tiro y se la quito, o se la doy al ganado. Entonces, precisamente por eso, ¿verdad? Porque no me está afectando directamente a mi cultivo. Entonces, puedo yo, en sí, la planta o yo como productor, tolero más esa plaga. Por eso es que se da. Entonces, esa es en respuesta a lo que Fátima decía, es que es para una misma especie, ni siquiera es para una misma especie, es para mis condiciones como productor. Eh, qué me exige el mercado, a cómo lo voy a vender, cuánto puedo yo tolerar esta plaga, y basado en todas estas condiciones. Ahora, a veces hay algunas que están publicadas, sí las hay publicadas, yo puedo leerlas y puedo, pues de repente, estudiando bien cómo se hizo el estudio, poder tomar una idea, pero lo ideal es mejor si yo lo hago bajo mis condiciones. Y por eso les digo, el mejor ejemplo fue este de las arvejas, que yo he encontrado para explicar precisamente el tema de condiciones y por qué es lo ideal que yo lo haga bajo mis condiciones, y no lo encontré publicado en un artículo y de ahí lo saqué y lo apliqué. Habría que ver, habría que estudiar bien si me conviene emplear lo que esta persona publicó, el estudio de esta persona. Tendría yo que conocer bien las condiciones de lo que estudió esta persona. Así es el tema entonces de los umbrales. Por favor, las personas que habían escrito, me disculpan, de veras esto se borra. Entonces, si no contesté yo la duda con lo que acabo de explicarlo, vuelven a escribir su pregunta, con mucho gusto se las respondo. Entonces, tipos de control, vean todos los que hay. Tenemos el control cultural,
biológico, etológico, físico, genético, autocida, químico. Todos forman parte del manejo integrado de plagas, pero hay algo bien importante que debemos de considerar. Aunque todos forman parte del manejo integrado de plagas, no es obligación cuando yo diga estoy implementando un manejo integrado de plagas, usarlos todos, los que más me ayuden a controlar la plaga. No, no es que en MIP los tengo que usar todos, no. Yo voy a usar lo que a mí me sirva para controlar la plaga. El umbral no se mide por planta. El umbral no se mide por planta, sino que yo puedo hacer un estudio y puedo, luego de saber cuántos insectos me pueden afectar en el cultivo, yo puedo establecer distintos tipos de medidas para el umbral. Puede ser efectivamente como el ejemplo que yo les dije, número de insectos por planta, pero también puede ser como otros ejemplos que yo les mencioné. Por ejemplo, número de larvas por metro lineal, número de saltahojas o cualquier insecto por metro cuadrado, número de insectos capturados, por ejemplo, con 30 golpes de red, es decir, la red, voy moviendo la red y voy capturando, red entomológica, 1, 2, 3, hasta 30. El número de insectos por 30, por decirlo, 30, 10, lo que yo establezca, golpes de red. Número de insectos capturados, por ejemplo, en trampas amarillas, colocadas en tales lugares. Cualquiera de estas son medidas de los umbrales. Cualquiera de estas, o sea, es muy variado esto. Quiero ver qué otra cosa escribió acá. Y sí, según el segmento del mercado. ¿Por qué el segmento del mercado? Es decir, según lo que me exija el mercado, según lo que yo vaya a ganar, tomando en cuenta esto, el mercado me exige estas características y yo voy a ganar tanto. Entonces, basado en eso, entonces yo ya analizo cuánto me va a empezar a afectar la plaga, hasta dónde yo puedo tolerarla. Y luego voy a ver otra pregunta. Bueno, el ecosistema tiene, aquí preguntan que si se hace una evaluación del ecosistema para ver qué tan óptimas son las condiciones para que se desarrolle o crezca esta población. Este tipo de información yo lo tomo en cuenta. Por ejemplo, yo puedo tener un umbral para época seca y para época lluviosa, porque el número de plantas, perdón, el número poblacional puede verse afectado en algunas especies dependiendo la época del año, la temporada, si es época seca o si es época lluviosa. Puede ser que yo tenga mayor número de insectos en épocas secas, se desarrollen mejor, etcétera. Entonces, pudiera yo tener este umbral separado en épocas. El tema de las condiciones climáticas sí tienen que ver directamente en el desarrollo de una población de insectos. Bueno, entonces, como les decía, permítanme otra duda, vamos a ver, de nada, muy bien. Entonces, como les decía, no necesariamente, porque yo diga que voy a establecer un manejo integrado de plagas, no quiere decir que yo tengo que utilizar todo. Yo voy a elegir lo que a mí me convenga, lo que me ayude a controlar el nivel poblacional de la plaga, por un lado, y que nuevamente, ¿verdad?, económicamente aceptable, ¿verdad? Entonces, y que no afecte al ambiente. Entonces veamos alguno. Bueno, me falta esto, que esto es precisamente va muy de la mano con lo que dijo Sergio hace un momento, con lo que escribió. Tenemos aquí las bases o pilares del manejo integrado de plagas. Esta casita, este esquema que ustedes están viendo aquí, es viejísimo, muy, muy viejito. Es un esquema, yo lo estudié y ya existía muchos años antes, pero yo lo sigo utilizando porque miren, no hay mejor explicación que este esquema o diagrama que estamos viendo acá.
¿Y en qué consiste? Aquí me está explicando el manejo integrado de plagas. Dice, asumamos la casita, tenemos la casita y tenemos pilares. Veamos estos pilares. ¿Cuáles son entonces esos pilares del manejo integrado de plagas? Cualquier tipo de control que nosotros podamos emplear. Cultural, biológico, genético, etcétera. Cualquier tipo de control que yo pueda emplear, esos son mis pilares. Pero para yo poder emplear, elegir alguno o algunos de estos pilares para emplearlos dentro de mi técnica de manejo integrado de plaga, yo debo de tener conocimiento de muchos aspectos, como las condiciones ambientales, principalmente el efecto de estas condiciones ambientales en la plaga, en el grupo que es mi objetivo, la biología de la plaga, haberla identificado, realizar los monitoreos, es decir, yo estar viendo por dónde va ese nivel poblacional. Hay poquitas, hay muchas, se está incrementando la población, o yo puedo en mis monitoreos ver que la población está presente, pero que realmente se ha mantenido controlada, ni sube ni baja, se mantiene, o sea que tiene algún nivel ajeno a ella que la está controlando y la está manteniendo y no permita que siga incrementándose. Yo voy a considerar mis niveles de control, que es esos que les estoy diciendo, el nivel económico y el umbral de acción. Entonces ya con toda esta información, y vean dónde está esta información, la base. Toda esta información es mi base para tener el criterio de elegir qué tipo de control yo voy a aplicar. Sí, pero el método autocida sí lo voy a explicar, pero lo voy a explicar todos los métodos, todos los voy a desarrollar, ¿sí? El autocida no es como eso de que liberan insectos que son estériles. Sí, ese es el control autocida, el insecto estéril, pero ese lo voy a, todos los tipos de control los vamos a desarrollar. Ahorita voy a empezar a hablar de los tipos de control, no los vamos a ver todos hoy. Entre hoy y la próxima clase vamos a ver todos los tipos de control, dentro de esos el control autocida. Muy bien, entonces el método, empezamos con el control cultural. Este método es un método que utilizamos más de una forma preventiva. ¿Se recuerdan? Tenemos los niveles poblacionales, entonces la población está controlada, pues no ha llegado a un punto en que me va a ocasionar una pérdida, un daño económico, pero yo necesito que esa población se mantenga así, bajita, controlada. Entonces, yo voy a utilizar técnicas preventivas. Dentro de esos está el control cultural. Para poder aplicar el control cultural, yo necesito tener conocimiento de la plaga, todo lo que es biología, ecología, todas esas condiciones que favorecen a la plaga. ¿Por qué? Porque el control cultural se va a basar en modificar el ambiente, es decir, crearle condiciones adversas a ella. La plaga va a tener, como les digo, esa capacidad biológica para poder adaptarse al medio, para tolerar ciertas temperaturas, condiciones climáticas. Es parte en sí de la biología del insecto, esas capacidades, por un lado, y por otra yo voy a estarle afectando a eso. Entonces es como una lucha, ¿verdad? Entre la capacidad que él tiene y todo lo que yo le modifique y lo perturbe y lo moleste para que no siga creciendo sus poblaciones. En eso se basa el control. Entonces van a haber muchas técnicas, por ejemplo, en este caso, laboreo de suelo para es una técnica, pero el volteo del suelo me va a servir porque va a exponer algunos insectos de suelo como larvas. Entonces, por ejemplo, las larvas están en una condición a cierta humedad, temperatura, protegida de los rayos de sol y el calor que se genera fuera de la superficie de la tierra. Ellas están en estas condiciones, entonces yo le voy a quitar esas condiciones óptimas para ella y las voy a exponer, entonces ya le estoy alterando un poco a ellas esas condiciones, por un lado. Por otro lado, ustedes no sé si han visto, estoy segura que sí, en muchos lugares va el tractor y atrás del tractor van muchas aves, y aquí van las aves, aquí están. Ellas están alimentando de estas larvas. Entonces,
Entonces, con esta labor, más de hacerlo, por un lado, estoy empleando enemigos naturales que ellos solitos ayudando a controlar la larva. Entonces, esos son ejemplos de estas labores culturales. Tenemos especies que van a beneficiar a los insectos benéficos. Por ejemplo, Orios insidiosos, es llamada también chinche pirata. Ella se alimenta de trips, por ejemplo, es un depredador. Entonces, Orius es una chinche que su alimentación la plaga, los trips, pero siempre necesita un reservorio donde estar. Y hay algunas plagas, algunas plantas que Orius busca, le favorece a Orius. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es el mozote blanco. Entonces, no todas las plantas que estén en mi cultivo van a ser malezas, no tengo que eliminarlas todas. Bueno, si están entre los surcos, sí, pero por ejemplo alrededor van a haber plantas que pueden tener un beneficio para mi cultivo, como por ejemplo, para que Orius esté, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí debo de tener yo mucho cuidado porque así como ellas pueden jugar este papel, también pueden estar del otro lado. Es decir, puede ser un hospedero alterno para plagas y enfermedades. Por ejemplo, puede ser que el insecto esté en el cultivo y también pueda alimentarse de estas plagas arbences, plagas que crecen alrededor, que le llamamos entonces malezas, que sí pueden ser un hospedero alterno, es decir, un lugar adicional favorable para las plagas donde yo sí tengo que eliminarlas. Entonces yo sí debería de saber cuál elegir, ¿verdad? Esta la dejo, por ejemplo, porque esta me puede servir para Orios y yo he visto que tengo chinches piratas en mi cultivo o voy a liberar Orios. Y otras sí, las voy a quitar porque es una planta que también le gusta mucho a los trips, entonces la voy a eliminar. O puede ser otra planta que encima de todo es favorable para los trips y que también puede tener o se puede estar contaminada con virus y también va a ser una fuente de diseminación. Las chinches piratas era para el control de los trips. La chinche pirata sí, para el control enemigo natural de trips. Tagetes erecta, hospedero, en realidad Tagetes tiene varias funciones. Tagetes puede ser, por ejemplo, repelente para algunas plagas, y como por ejemplo algunos pulgones, repelente para nemátodos. Tagetes tiene varios beneficios, por así decirlo. Podas las podemos tener aquí, también lo podemos tener en control físico. Podas está en los dos, la encontramos en los dos, buscamos en la literatura y lo encontramos en dos. Control físico, porque yo le hago un manejo físico acá, mecánico, perdón, no físico, podas en control mecánico o también acá en control cultural. Entonces, ¿qué pretendemos con podas? Eliminar parte del cultivo que puede estar afectada con alguna plaga o enfermedad. Enfermedad, pues ya sabemos, ¿verdad? La encontramos una enfermedad localizada y en una plaga no van a ser con insectos activos, sino que si yo voy a emplear una poda, pues más que todo va a ser con insectos sésiles o insectos que tengan muy poco movimiento. El uso de tutores, lo que sucede es que, por ejemplo, yo puedo tener la planta y dejarla caer, como acá, y aquí abajo, donde estoy señalando, se puede crear un ambiente, que es un microclima, es decir, una condición en este pequeño sector con cierta humedad y temperatura distinta a la que está afuera, pero que va a ser un microclima que va a favorecer el desarrollo de plagas y enfermedades. Entonces, por eso yo uso tutores para evitar que se genere este microclima. Tenemos el acolchado. El acolchado, este es el nombre más general que hay, y el acolchado inicia con utilizar material vegetal como el que estamos viendo acá para evitar la germinación o que sea más difícil la germinación a la semilla de malezas, evitar la evaporación del agua, y estas son las primeras prácticas que se emplearon del acolchado. Posteriormente surgen estas.
Entonces ya con estas pues teníamos un mejor control, por ejemplo, cuando algunos insectos se empupaban al suelo, y tratábamos de evitar que, pues aquí si corre la pupa para acá, llega al suelo, pero si queda en el plástico de repente, esas condiciones de ya expuestas directamente a los rayos del sol pudiera afectarlos a la pupa, siempre evitar la germinación de semilla de malezas, evitar la pérdida de agua, y este fue uno que surgió, y luego tenemos este otro, que es el que se le llama negro plata. Este es un acolchado, pero viene de esto, de la práctica esta, que es la natural, luego ya se volvió sintética con plástico negro, y luego tenemos el negro plata, que ya surge con este color plata, que la idea de él, y sí tiene cierto efecto en los insectos, es que refleje los rayos del sol y moleste al insecto, y entonces no le permite o evita que llegue de alguna manera a la planta. Pero el acolchado va a estar al nivel del suelo, es diferente acá al nivel del suelo, en donde hay suficiente, que corre el viento, suficiente aireación en todo el cultivo por donde estoy pasando acá, a diferencia de que todas las ramas caigan y se crea como un túnel entre ramas, y entonces ahí se genera ese microclima. Con el acolchado no. Entonces, Genera, ese es el objetivo. ¿para qué dijo ¿sí? que servía? Disculpe, ¿para qué dijo que servía esos, el emplasticado blanco? ¿Por qué? Ese es en realidad negro plata, se le llama plata porque es plateado, no es puro blanco, es un plateado que refleja los rayos del sol. Entonces, ese reflejo del rayo del sol molesta al insecto. Cuando el insecto se está acercando, ese reflejo le va a molestar. Entonces, muchos, pues siempre va a llegar insecto, pero es un poco menos. Algunos pues van a evitar llegar y van a llegar más tal vez a lugares como estos, ¿verdad? Entonces, evita un poco la incidencia de algunos insectos. Y acá lo tenemos. Aquí tenemos el tajetes que ya habíamos mencionado antes, ¿verdad? Repelente para Brevicorina. El Brevicorina brassicae es el pulgón del repollo, y Bemisia, la mosca blanca. Tener asociaciones de cultivos que también puede ayudar, por ejemplo, para Spodoptera, se asocia maíz y frijol. Y de ahí, de estas prácticas iniciales, surgen entonces trampas repelentes y trampas trampa, y plantas trampa. La repelente lo que hace es entonces que va a liberar algunos aromas que va a ser desagradable para el insecto, entonces estos van a evitar acercarse. Estas entonces las ponemos entre surcos. Y alrededor del cultivo yo puedo tener mis trampas planta, o planta trampa. Lo que ella tiene son condiciones que son muy agradables para la plaga, pero tiene que ser más agradable que el cultivo en sí. Entonces, ellas van a preferir estar acá. Y si siempre les gusta esta, pues yo estoy ayudándola de todos modos a que se vayan con las repelentes y obligándolas a que vengan acá. Podemos jugar con estas propiedades. La densidad de siembra es bien importante, tanto para plagas como para enfermedades, porque, por ejemplo, entre más cerca esté una planta de otra, lo mismo, ¿verdad? El microclima, las poblaciones van a tener más lugar de refugio, más alimento, entonces va a crear condiciones favorables para ellas poder sobrevivir y reproducirse. Luego tenemos, solo quiero ver la hora permítanme, para tener una idea de cómo estamos, 2:08. O sea que si sembramos más Muy juntos, bien. vamos a crear como que un lugar más favorable para el insecto o larva. Sí, condiciones climáticas, es más difícil que llegue algunos enemigos naturales, más alimento, el microclima que estábamos hablando, ¿verdad? La humedad relativa que se cree ahí en el área del cultivo, todo esto puede favorecer a las plagas. O sea que Luego entre tenemos más cerca del cultivo, más, o sea, más favorable hacia el insecto o hacia la plaga. Pudiera ser. Tendríamos que
Todo esto, recuérdense que son estudios que nosotros tenemos que ir haciendo, tenemos que ir observando, porque cada uno de ellos va a ser individual, ¿verdad? Pero sí, en algún momento, entre más cerca esté el cultivo, una mayor densidad de plantas presentes puede favorecer al desarrollo de plagas y enfermedades. No solo los insectos, sino que enfermedades también sí puede favorecer con una mayor densidad. Esos estudios, uno, por ejemplo, usted quiere estudiar el efecto de la densidad de siembra en una plantación, entonces establece varias parcelas con distinta densidad de siembra y luego usted llega y hace los muestreos. Hace muestreos, por ejemplo, semanales de la plaga y así usted va a ir conociendo el efecto de esa densidad de siembra con las poblaciones, con la población que está estudiando. Pone, por ejemplo, 3, 4 parcelas con sus debidas repeticiones, con las debidas repeticiones y hace los conteos. El siguiente es control físico. ¿Qué empleamos para el control físico? Elementos como la temperatura, el agua, la luz. Método de control físico es el que busca destruir la plaga usando medios como el calor, el agua, el fuego. Entonces, ¿qué hace el método? Destruir, es decir, eliminar a la planta, a la plaga. En algunos casos, perturbarla para obligarla a que migre, que se vaya a otro lado, modificar el medio. Ella se va a basar, entonces el control físico se va a basar en eso, en modificar el medio, tratar de quitarle ese medio óptimo a la plaga, ya sea para matarla o para que ella se vaya. Es un método preventivo también. Ejemplos del control físico, por ejemplo, en el uso, empleando temperatura, tenemos el tratamiento hidrotérmico en mango. ¿En qué consiste este? En que nosotros, por ejemplo, sumergimos el mango en agua a cierta temperatura para eliminar larvas, por ejemplo, de mosca de la fruta que estén presentes acá en el mango. Así a la hora de comercializarlo, pues ya no vamos a tener problema que en el transcurso de la comercialización se siga desarrollando la larva y propagando la plaga por otro lado. Con esta misma finalidad, con este mismo objetivo, tenemos algunos tratamientos más modernos como el vapor saturado, que podemos utilizar distintas temperaturas bajo un periodo de tiempo, 5 a 10 minutos, para lo mismo eliminar larvas de mosca. Uso de aire seco también, empleado a cierta temperatura por una cantidad definida de tiempo. Este es otro ejemplo del control físico. Este se llama solarizado, esta metodología que estamos viendo acá, y consiste en colocar una película transparente en el suelo, ya sea a nivel de los surcos o en toda el área de cultivo. Y lo que va a hacer esta película es que ella, como es transparente, va a aumentar la temperatura en el suelo. La dejamos tal vez por un mes o 2 meses, va a aumentar la temperatura del suelo y va a matar todo lo que esté ahí. Semilla de malezas, microorganismos, larvas o insectos de suelo, etcétera. Todo lo va a matar. Es un biocida. Y también, en otras ocasiones, lo que se han hecho estudios y ha surtido muy bien la aplicación de cal. Acá se aplica cal, se revuelve, se mezcla en la tierra y luego se pone el plástico transparente. Entonces este se llama solarizado encalado y lo mismo, sirve con el mismo fin, ¿verdad? Solo que aquí estamos alterando, además con la temperatura, el área de suelo donde viven acá, todo lo que mencioné anteriormente, también estoy alterando el pH con el cal, con la cal, entonces me sirve para el control nuevamente de plagas y enfermedades de suelo. Ingeniera, es algo como lo que habíamos visto del plástico negro plateado, creo. O sea, aumenta la Pero como temperatura. es negro, entonces negro no va a aumentar tanto la temperatura como este que es transparente. Entonces, el negro me va a evitar que germine maleza. Normalmente, cuando yo pongo el plástico negro, hay alguna que otra maleza por ahí que es bastante agresiva, germina y rompe el plástico. Yo no sé si ustedes lo han visto en campo. Esta germina y rompe el plástico, pero es la minoría.
Entonces, más que todo para el control de maleza, conservar la humedad del suelo y algunos insectos de suelo. El plástico, Fátima, es transparente para el solarizado. Es transparente. Y hablamos de negro, negro o plata, cuando lo usamos como mulch, como el que mencionamos anteriormente. Entonces, otros, control de humedad, cambio en el pH del suelo, como el uso de la cal, ceniza. En el caso de la luz es un doble papel, porque la luz también la podemos ubicar en otro tipo de control que vamos a ver más adelante. Entonces, en este caso, la luz actúa como un atrayente acá. Si vemos, creo que aquí al fondo hay una trampa pegajosa en donde el insecto es atraído por la luz y queda ahí pegado. Hay otras trampas que son de luz, coloco la trampa de luz, pero lo que tiene es electricidad como la raqueta. Pero ¿quién atrae a los insectos? La luz. Por eso es que en este caso estoy utilizando luz, pero que esta luz también puedo ubicarla yo en otro tipo de control, que lo vamos a ver más adelante. Aquí nuevamente el uso de trampa de luz, que la vamos a ver más adelante, que entra también en otro tipo de control porque está sirviendo como atrayente. Entra, aquí llega estos insectos que son más que todo para insectos nocturnos, entran por comportamiento, ellos van a descender, eso ya lo habíamos visto cuando vimos técnicas de control, van a descender por el embudo y caen acá, que puede ser agua o insecticida, algo que los mate y los preserve ahí. O puede ser en este caso que aquí él los está colectando vivos, los está trayendo y los colecta vivos. Acá los tiene en la trampa. Puede ser para estudio ¿verdad? Se los está colectando vivos para estudio. Luego tenemos el control mecánico. Este también es un método de control preventivo. Entonces, también lo que consiste este tipo de control es utilizar algunos métodos o medios mecánicos para disminuir las poblaciones que podamos tener. Una de ellas, ¿se recuerdan? El control mecánico que yo lo mencioné anteriormente en las podas, que en la literatura también a veces aparece como cultural, como mecánico. Entonces, ¿en qué consiste? Remoción de la planta o parte de ella. Como les había dicho, si es que en el tema de insectos, entonces tendría que ser insectos sedentarios, ¿verdad? Que tienen muy poco movimiento o que no tienen movimiento, como por ejemplo las escamas, las cochinillas, para este tipo de insectos. Remoción completa de la planta, más que todo, es para principalmente para plagas y enfermedades sistémicas, como algunos virus y bacterias. Que entonces en este caso es mejor eliminar la planta completamente. Destrucción de esta planta, de esto que hemos podado o eliminado. Embolsar los frutos, por ejemplo, un control mecánico es eliminar todos los frutos que estén dañados, pero no solo eliminarlos, sino que entonces los voy a embolsar y luego los puedo, por ejemplo, enterrar, sacarlos del área de cultivo o enterrarlos a una profundidad mayor de unos 30 centímetros. También utilizar las trampas sin atrayentes, porque con atrayentes ya es otro tipo de control. Acá tenemos la remoción de la planta, pero esta es por virus, esta es una enfermedad, el virus. Manejo del agua de riego, que pueda crear un estrés en la planta, creándole una condición desfavorable a la plaga que esté en el cultivo. El uso de barreras vivas, yo puedo colocar alrededor de mi cultivo algunas plantas, como por ejemplo maíz. Lo siembro antes de sembrar mi hortaliza y entonces me sirve como una barrera viva. Esto no me va a garantizar, no quiere decir que no va a dejar pasar ningún insecto, pero sí va a hacer más complicado a que lleguen fácilmente todos, que hasta el mismo viento, porque hay insectos que son tan pequeños que un insecto puede tener la capacidad de dispersarse por una longitud, pero puede doblar esa longitud o mucho más a través del viento por ser un animal muy pequeñito. Entonces el viento lo va a ayudar. Entonces, para estos tipos de situaciones, un control de trampas, barreras vivas puede ser
servir, algunas barreras artificiales como la malla, como los invernaderos, los macrotúneles y los microtúneles, que son estos que estamos viendo acá. En el caso del macrotúnel y del invernadero, pues nosotros sembramos, podemos tener ahí nuestro cultivo y ahí puede estar durante todo el ciclo del cultivo. En el caso del microtúnel, este que estamos viendo acá, este en realidad lo que hace es proteger a las plantas, es muy empleado en hortalizas, protege a la planta durante las primeras semanas o aproximadamente la mitad de su ciclo vegetativo, su ciclo de desarrollo de la planta o un poquito más, pero no es durante todo el ciclo. Estos también debemos de saber bien o tratar pues muchos lo utilizan, entonces ya emplearlo conforme la experiencia del campo, la altura, porque sí necesitamos ver que no afecte el normal desarrollo de la hortaliza que tenemos en este microtúnel. Entonces cuando la planta ya llega a esta altura, a la altura del microtúnel, entonces nosotros lo eliminamos, que es aproximadamente en floración o después de floración, lo eliminamos, o sea que lo quitamos y sigue el cultivo a campo abierto. Sí, dígame, David. ¿Cómo dijo que funcionaban las barreras vivas? La barrera viva solo coloco yo la barrera viva, es decir, otra planta, como en el caso del maíz, alrededor del cultivo. Y lo que hace es impedir o hacer más difícil que llegue todos los insectos, por ejemplo, incluyendo a estos que han sido arrastrados por el viento, que el viento les favorece su dispersión fácilmente a nuestro campo de cultivo. No, una barrera viva, por supuesto que no va a funcionar como estas, como un microtúnel o un macrotúnel o mucho menos un invernadero, pero algo le va a ayudar. Déjenme ver. Yo creo que esto lo voy a dejar, control etológico lo voy a dejar para la siguiente clase, porque hasta aquí me quedé en la C. Ellos me pidieron un poquito unos minutitos para estudiar para el examen. Eso es en la clase anterior, entonces yo prefiero llevarlos igual. Entonces nos faltan 9 minutos para que se acabe la clase, prefiero dejarlo acá. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario antes de retirarnos. ¿Todo claro? Todo claro, ingeniero. Todo claro. Ingeniero, todo claro. Muy bien, entonces hasta acá nos quedamos en la clase del día de hoy y seguimos en el siguiente periodo. El examen ya